Wow y recontra wow. Esta semana hemos estado llenos de muchas noticias que de alguna manera directa o indirecta están relacionadas con temas económicos. Primero, el dólar ha estado fortaleciéndose frente al peso, encontrándolo cercano a los 20 pesos. Días después vuelve a bajar a terrenos de los 18 pesos gracias a la decisión del Banco de México de reducir la tasa de referencia a un 10.75%. Esta reducción de tasa ha sido algo polémica, dado que analistas consideran que esta decisión fue algo apresurada, tomando en cuenta que, de acuerdo al INEGI, en vez de ver una reducción en la inflación, en los últimos meses se ha estado incrementando. Otra de las novedades que sucedió en los días anteriores es que CLAR no pagó los rendimientos comprometidos a sus inversionistas. Muchos de ellos han perdido la confianza en esta SOFIPO, incluso, y de acuerdo a los comentarios que he visto en redes sociales, consideran que una vez terminando su periodo y reciban su dinero, prefieren moverse a otra institución. Primero quiero hablar de CLAR, dado a que esta acción tiene muy inconforme a la mayoría de los inversionistas que tienen su dinero con ellos y estaban esperando recibir su capital y rendimientos, y no sucedió. Quizás quienes no invierten en esta SOFIPO no lo sepan, pero esta situación no es única. Ya hace algunos meses algo parecido había pasado, con la diferencia de que en aquel entonces muchos de los inversionistas que estaban esperando su dinero se les notificó del atraso, y al parecer en esta ocasión la empresa no se ha pronunciado, o por lo menos no en la fecha en la que se debió pagar a los inversionistas. Obviamente el no informar a los clientes es un problema y genera desconfianza. Tengo un par de opiniones sobre qué es lo que pudiera estar pasando con CLAR. No es con el afán de defenderlos o echarles hate, pero el que una institución de este calibre no pague sus compromisos, la verdad que es muy raro. Mi primera opinión va a que CLAR pudiera no contar con la capacidad tecnológica para operar una cantidad tan grande de operaciones. La empresa creció 5 veces en 6 meses en captación y por consiguiente en número de clientes. Un ejemplo, si la empresa estaba preparada para realizar 100 operaciones diarias, ahora tiene que hacer 1000. Otra opinión pudiera llegar a ser el flujo de efectivo. La empresa cuenta con una captación de inversión de poco más de 9,000 millones, lo que significa que la empresa pudo haber adquirido compromisos que equivalen a tener que pagar cerca de los 2,500,000 pesos diarios. Estas instituciones acostumbran a que si tienen dinero disponible y no tienen dónde acomodarlo, lo pueden meter a invertir en algún tipo de instrumento de inversión para no perder valor adquisitivo. Se les pudo haber juntado la fecha de vencimientos o tenían que pagar algunos compromisos, y probablemente por eso es que se pudo haber demorado. Como les comenté, son solo opiniones de lo que pudo haber pasado con CLAR. No creo que la demora haya sido querer obrar de mala fe a sus inversionistas. Hace un par de días, Banxico redujo la tasa de referencia por un 0.25%. Esta reducción estaba planeada si había indicios de que la tasa de inflación anualizada se mantuviera estable o se encontrara a la baja. Un dato curioso es que el INEGI reportó el mes anterior una tasa inflacionaria anualizada de un 5.57%. Esta es la tasa más alta reportada en los últimos 12 meses, por lo que no hace sentido que Banxico haya determinado que nos encontramos en un nivel óptimo de inflación, como para haber tomado la decisión de bajar la tasa de referencia. Voy a compartir también dos opiniones sobre este tema del por qué Banxico se vio en la necesidad de bajar la tasa de referencia, tomando en cuenta que la inflación se encuentra al alza. Mantener una tasa alta puede provocar desajustes en cuanto a la deuda, sobre todo en la del gobierno. Recuerden que el gobierno cuenta con pagarés que tiene comprometidos con la ciudadanía en forma de bonos o certificados de la tesorería, con la intención de inyectar recursos a proyectos productivos. Si estos proyectos que se financian no son productivos, el gobierno está comprometido a pagar, considerando partidas presupuestadas de los impuestos que recauda. Al parecer existen varios proyectos de reciente creación que de momento no son productivos, pero los rendimientos a los inversionistas están comprometidos, así que bajar la tasa de referencia puede bajar el monto de estos compromisos. Otra opinión es que el principal motivo de la inflación, por lo menos en México, no corresponde a un factor económico como en otros países. Más bien se pudiera dar por un efecto forzado. Quizás muchos no lo saben, pero hay algunos elementos que afectan el precio de la producción y la comercialización de productos.
El primero es el incremento forzado del salario mínimo. No es que esté en contra de que los salarios suban, sin embargo, incrementar el salario mínimo de manera agresiva forza a que se incrementen costos como por ejemplo los pagos al seguro social, pago de contribuciones estatales, incremento de costos en beneficios. Todos estos incrementos el patrón los tiene que absorber y estos costos los transfiere al consumidor final. Yo creo que aquí la estrategia que se debería de implementar es de que el gobierno debería de crear algún tipo de subsidio al salario mínimo para compensar a los trabajadores que tengan bajos salarios sin que los demás rubros se modifiquen. Eso aliviaría que los costos de los productos no se incrementen tanto año con año. Hay que tomar en cuenta también que muchos comercios incluyen en sus costos los impuestos y costos extraordinarios. Quizás no lo sabían, pero hace décadas en México se llegó a tributar bajo un impuesto del 28% en ISR y el 15% en IVA. Hoy se tributa al 35% en ISR y un 16% en IVA. También muchos empresarios tienen que incluir en sus costos una especie de impuesto que no existía, el impuesto a la seguridad, que últimamente ha afectado a muchos empresarios y ha motivado a pequeños comercios a cerrar por no contar con la capacidad de pagar. En México, tener pequeños comercios motivan a los grandes a ser más competitivos en calidad y precio. Si los pequeños empiezan a desaparecer, las grandes compañías podrán manipular los precios a su antojo. El dólar se ha estado fortaleciendo desde hace días, incluso llegó a cotizarse por arriba de los 19 pesos, incluso en algunos lugares casi tocando la barrera de los 20. El peso se había mantenido fortalecido, la rareza del asunto es que en apenas un par de semanas el incremento fue muy obvio, de pasar a valer menos de 17 pesos en tan solo unas semanas estaba costando ya 19. Existen muchos factores indirectos. Una podría ser las elecciones que se estarán llevando a cabo en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. La tasa de desempleo en los Estados Unidos también es un factor que afecta a la economía. A opinión personal, el motivo principal por la que el dólar se está fortaleciendo es principalmente por los conflictos que suceden en el Medio Oriente y el ajuste al precio del petróleo. Algo que me ha tocado ver en el pasado es que cuando el precio del barril del petróleo comienza a bajar, la moneda americana sube. Tengo una inversión directa con una compañía que trabaja en servicios de perforación a pozos petroleros. Cuando el precio del barril comienza a bajar, empiezan a bajar los servicios. Nadie quiere perforar pozos cuando el precio del petróleo está bajo. Entonces, la manera de compensar este tipo de ingresos es por medio de la moneda. A los mexicanos que viven de las remesas es muy conveniente que este tipo de efectos se dé porque pueden adquirir más productos. Pero para quienes nos dedicamos al import-export, la verdad que no nos favorece porque los productos empiezan a encarecer. ¿Qué te pareció este análisis? Espero que te haya servido como guía sobre qué es lo que está pasando en estos momentos con algunas de las noticias más relevantes. Déjame en los comentarios tu opinión sobre lo que platicamos y te invito a que te suscribas porque vamos a tener unos videos muy interesantes próximamente. Nos vemos a la próxima y éxito con tus emprendimientos e inversiones.